Buenas tardes. Vamos a ir empezando esta charla que organiza Basta Demoliciones. La primera vez que lo hacemos en forma virtual. Ustedes saben que nos hemos encontrado en diferentes espacios, un poco convocados por Ana María, que es el espíritu de Basta Demoliciones, más allá de que hay un montón de colaboradores. Vamos a empezar esta charla virtual. Es la primera vez, o sea que vamos a tener mucha paciencia para que nos salga bien. Tenemos excelentes oradores. De todos modos, en primer lugar va a hablar uno solo porque con el ingeniero Rigatuso tenemos algún problemita de conexión, de conectividad, pero Adrián Piferetti, el ingeniero Piferetti, nos va a hablar hoy. Conocida, mucha gente Cristina, Graciela, Elena y más que nos conocemos hace muchos años, o sea que va a ser una cosa muy familiar esta charla. Más allá de lo intelectual, lo disciplinar y la profundidad que le va a dar el ingeniero Piferetti. Les cuento un poco. Para los que no conocen Basta Demoliciones, es un grupo creado para valorar el patrimonio arquitectónico y rosarino y bregar por políticas de resguardo y preservación. El objetivo principal es mostrar el patrimonio tangible e intangible y denunciar las demoliciones, y además hacer conciencia sobre el cuidado de ese patrimonio. Entre las actividades está la de labor docente y de investigación a través del armado de álbumes. Hay más de 40.000 fotos que se han ido subiendo, no sé en qué número estará ahora, pero Ana María tiene un número impresionante de fotos convocadas por todo el equipo de Basta Demoliciones, la recopilación de fotos, recorridos por lugares interesantes, charlas y jornadas donde se ponga en juego el patrimonio. Por razones de público conocimiento, este año vamos a hacer las charlas virtuales y vamos a ir empezando, quién sabe hasta cuándo podamos volver a vernos, hacer los recorridos, las charlas presenciales. Entonces esta va a ser un poco la modalidad de contacto en la medida de lo posible. Bien. Hoy quien nos habla es el ingeniero Adrián Piferetti, es ingeniero mecánico, profesor titular de la Universidad Tecnológica Nacional, de la cátedra Materiales. Entonces, ¿quién más para hablar de hierro y de otros metales en la construcción? Y es italiano, más que allá que habla perfectamente. Bueno, vamos a empezar con la charla. Ahora voy a habilitar un PowerPoint y si tienen inquietudes o aportes lo hacen en el chat. Gastón las va a ir tomando y después las responde el ingeniero Piferetti, o si no, vamos a hacer un espacio de preguntas una vez que termine la charla. O bienvenidos a esta primera actividad virtual de Basta Demoliciones. Entonces voy a compartir el PowerPoint. Avanti. Bueno. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los metales en la construcción en la ciudad de Rosario. En realidad, durante todo el siglo XVII y XVIII se fueron gestando una serie de avances tecnológicos que llevaron aparejado la aparición de una serie de nuevos materiales que yo alguna vez denominé los viejos nuevos materiales o los nuevos viejos materiales, porque muchos de ellos ahora se utilizan de una manera distinta, pero todo aparece a partir de mediados del siglo XVIII. A partir de 1750, en Inglaterra se empieza a utilizar en los hornos el carbón de piedra, el carbón mineral. El carbón mineral que tiene un poder calorífico mayor que el que se venía utilizando tradicionalmente, que era el carbón vegetal o de leña. Y entonces eso permite fabricar grandes cantidades y en forma bastante práctica y económica de lo que se conoce como el hierro fundido o colado, o la fundición de hierro.
Digamos que dentro de los metales el principal elemento que utiliza el hombre es el hierro. El hierro en la naturaleza aparece, en realidad aparece como óxido y como carbonatos y como sulfatos y silicatos, pero en realidad podemos decir, simplificando, que aparece como óxido y su utilización es reduciendo ese óxido, eliminándole el oxígeno, y es quemándolo en presencia de carbono. Eso hace que el oxígeno del óxido se vaya. Dos materiales fundamentales que son a base de hierro. Uno es el acero, que es hierro con muy poco carbono, o sea, a lo sumo del orden de 0,5, 0,6% de carbono, y la fundición de hierro, que tiene contenidos mayores, generalmente del orden de un 2% de carbono. Eso determina que en el hierro fundido, o colado, que también se le llama, se obtenga un material muy duro y resistente a los esfuerzos mecánicos, fundamentalmente a los esfuerzos de compresión, y pero que no sea posible darle forma una vez que ha solidificado. O sea que la forma hay que dársela mediante un molde que será llenado por el metal al estado líquido y al enfriar solidifica y adopta la forma del molde. En cambio, en el caso del acero, como el contenido de carbono es menor, eso se puede estirar, laminar y se obtienen chapas, barras, perfiles, rieles, etcétera, de un material que en caliente se puede deformar. Eso en cuanto a los metales en sí. No solo aparecen los metales, también se desarrolla el vidrio laminado en láminas o que pueden ser lisas o curvas. Se desarrolla mucho el ladrillo, empieza a utilizarse en todo el mundo la construcción de ladrillos construidos en la forma tradicional e inclusive ladrillos hechos a máquina. Y todos esos materiales hacen eclosión y se generaliza su utilización a nivel de escala mundial a partir de la Exposición Universal de París de 1889. Veamos la... Bueno, esta imagen nos muestra lo que fue la Exposición Universal de París con la Tour Eiffel, que pasó a ser desde ese momento el símbolo de la ciudad de París, pero eso no fue el único elemento. La Tour Eiffel está fabricada totalmente en hierro fundido, o sea, en fundición de hierro. Además de eso, hay una serie de elementos que se pueden ver aquí en la imagen. El palé de Glass, donde primaba la construcción metálica. Muchos de los pabellones de la exposición eran edificios totalmente hechos en el metal y con techos de vidrio, con otros elementos y con mampostería de ladrillo. Pasemos a la siguiente.
Bueno, este es un puente que todavía es un monumento nacional inglés, es de 1778 y está fabricado totalmente de fundición de hierro. En esos primeros años se fabricó mucho. Esta es el pabellón argentino en la Exposición Universal de París. Ya cuando terminada la exposición, desarmado, o sea, es un edificio totalmente en metal, en acero, que se armó por partes como un mecano, como si fuera una construcción en mecano. Terminó la exposición, se desarmó, se trajo en barco a Buenos Aires y se armó en un parque que había en la zona de Retiro, en donde hoy en día está la Plaza San Martín. Posteriormente, al abrirse la calle Florida y hacerse la Plaza San Martín con el monumento a San Martín en su culminación, se desarmó, se volvió a desarmar, se llevó a depósitos y se perdió el rastro. No se volvió a construir nunca más en ningún lado. Algunos dicen que algunas partes todavía subsisten en algún depósito municipal de Buenos Aires, pero se ha perdido totalmente. Esto que tiene, que es muy similar, aunque más pequeño, es el pabellón de Chile, también en la exposición de París, que todavía se puede ver, hoy día es un centro de exposición y cultural en la Quinta Normal de Santiago de Chile, uno de los parques de Santiago de Chile. La siguiente. Esto está acá también en América del Sur, es el Teatro José de Alencar de la ciudad de Fortaleza, en el norte de Brasil. Tiene por la avenida, por una de las avenidas principales, que es del lado de atrás, o del lado de atrás del que estamos viendo, un frente de mampostería, pero toda la estructura interior es como lo vemos desde esta cara, de metal, todo metal visible. Bueno, esta es la estación era la estación central de Santiago de Chile, del ferrocarril, que ya está fuera de uso, pero ahora es un centro comercial también en Santiago de Chile. Bueno, estas son dos torres, todas de hierro fundido. La de la derecha está en una ciudad de la India. Este tipo de elementos se usaron mucho en todos los que, como eran de origen inglés, en todo lo que fuera colonias inglesas, en Asia y África se utilizaban. Esto fue una exposición que se hizo a principios del siglo XX y cuando se desarmó la exposición, quedó esto como una torre mirador en un parque público. Y a la izquierda tenemos el elevador de Santa Justa en Lisboa. En las ciudades como Lisboa, como Bahía en Brasil, como Génova, donde tenemos una parte alta y una baja de la ciudad, porque la parte de colina o de montaña está muy próxima al mar y una parte de la ciudad está alta y la otra está baja. Es muy común que haya funiculares o ascensores para unir una parte con otra.
Bueno, aquí ya dando ejemplos de nuestro país, los dos son de origen francés. El faro es el faro de Punta Mogotes, en Mar del Plata, que es totalmente metálico, con escalera interior también metálica. Ha sido fabricado en París, como dice el cartelito que tiene puesto en algún lado. Y lo que tenemos a la izquierda es un molino de viento, bastante grande, gigantesco. Ha perdido las aspas por efecto de un tornado, pero el resto está todo en funcionamiento. En funcionamiento, todo completo, el resto. Es obra de Eiffel también, y eran unos molinos que importó una firma de La Plata, Hércules, que le ponía ese nombre, y trajo 3 para una exposición industrial en Buenos Aires, y lo adquirió quien en ese momento era gobernador de Córdoba para colocarlo en su estancia. Y todavía está. Bueno, aquí tenemos esta también, la rueda, ese que se conoce con el nombre de Noria, era de un parque de diversiones de Córdoba, todavía está. Lo único que queda del parque de diversiones es la rueda como un monumento, también fabricada y diseñada por Eiffel. Bueno, esto es un viaducto que lleva un conducto, no sé si es un acueducto o un elemento así, a través de un valle, entre dos alturas. Uno de esos invernaderos o palacios llamados así, de metal y vidrio, eso está en Francia, y la casa de al lado es una casa totalmente metálica, también diseñada por el ingeniero Eiffel. Hay una en Villa María, creo, en Córdoba, pero esta, que es exactamente igual, es de la ciudad de Córdoba, del Cerro de las Rosas, el barrio. Adelante. Bueno, el puente colgante de Santa Fe, que no es exactamente el original, todos sabemos que hubo una crecida que lo derrumbó y quedó anumbado por ahí en una de las orillas y se usó como chatarra o lo que sea, y después se volvió a fabricar en base a los planos originales. Bueno, esto también hay edificios que, si bien no son totalmente metálicos, tienen su frente en forma artística, hecho en metal, con distintos tipos de metales. Esto es en la ciudad vieja de Montevideo. El negocio que era en su momento la filial de Luz Ferrando. Si agrupamos el conjunto de cosas que se utilizaban en la construcción, ahora entrando más al tema del que tenemos que hablar, tenemos que fundamentalmente se utiliza el acero y el hierro fundido o la fundición. También se puede usar bronce o latón, que es siempre una aleación de cobre y estaño. Otros
metales menores, por ejemplo, lo que conocemos con el nombre de aleaciones de bajo punto de fusión, que son aleaciones mezcla de plomo, antimonio, zinc y otros metales no ferrosos, que tienen un bajo punto de fusión y que, por ejemplo, se usan mucho en las rejas para tapar las uniones, se usaban, las uniones hechas por remaches o soldadura que podían no quedar muy prolijas y entonces eran tapadas en esas uniones por pequeñas juntas de que le adoptaban una forma artística, ¿no? Y que, bueno, después al pintarse no se notaba que eran dos materiales distintos. Eso lo llamamos materiales combinados, ¿no? Y por fabricación podía ser, como por ejemplo con la fundición, coladas o fundidas, de modo que tomaran la forma del recipiente, un recipiente que solemos llamar molde, en que era colada, porque después no se puede modificar eso, o si no, en materiales como el acero o el latón, que se puede doblar en frío o en caliente, darle forma por forja, son las forjadas. También pueden hacerse de chapa laminada, con refuerzos o dobleces para darle mayor resistencia y combinaciones de una y otra. Por ejemplo, las rejas a fines del siglo XIX, durante todo el siglo XIX, se usaban mucho las rejas fundidas. A partir de los primeros años del siglo XX, los últimos del siglo XIX en Europa, en esto hay que tener en cuenta que normalmente había un par de décadas que tardaban las novedades de Europa en llegar en cruzar el Atlántico y llegar acá. O sea que en general cuando se empezaban a ver en Buenos Aires, era 20 años después que ya se habían empezado a usar en Europa. Les decía, a principios del siglo XX, parece que ya las cosas fundidas no gustaban tanto, y entonces el gusto era mezclar una cosa con otra. Y entonces encontramos algunas rejas muy antiguas, después son reemplazadas totalmente por rejas forjadas, pero encontramos algunas rejas que tienen parte fundida y parte forjada. Y como función, vamos a ver rejas, columnas, estructuras, faroles y portafaroles, vigas, fuentes, estatuas, kioscos, puertas y ventanas, escaleras, mojones. Por ejemplo, en nuestro país, la comisión de límite que estableció el límite entre la provincia de Santa Fe y el límite de Santiago del Estero, todo un límite que uno lo ve en los mapas de Santa Fe como una línea recta. Eso fue hecho por topógrafos y el límite interprovincial está marcado con una serie de mojones o columnitas de fundición de hierro hechas en la fundición Righetti de Rosario, que marca el límite interdepartamental, el interprovincial. Por ejemplo, cuando se empezaron a desarrollar a principios de siglo las distintas rutas en el país, los carteles de las rutas eran también unos carteles de hierro fundido que aparecían cada tanto y que, por ejemplo, en los cruces de camino indicaban el número de la ruta y a qué localidad
iban. Lo mismo cuando se estableció los límites de Buenos Aires, se federalizó y pasó a ser la capital federal. A lo largo de lo que ahora sería la General Paz, había cada tanto una serie de hitos o mojones de sección rectangular, cuadrangular, como unas pequeñas pirámides o pequeños obeliscos que marcaban el límite entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Todavía quedan algunos. Bueno, tapas y alcantarillas, lo que se llama guardacantones, que son esos bloques de fundición o de otro material, generalmente se hacían de fundición, que se colocaban en los bordes de los portones para que los vehículos y las chatas que entraban, para proteger a la pared cuando entraban, ¿no? Y en algunas ciudades, como puede ser La Habana en Cuba o en Cádiz, en la parte histórica, que hay callecitas estrechas, para proteger la pared, también van colocados en los ángulos de las manzanas, ¿no? Marquesinas, herrajes, aldabas o llamadores, etc. Bueno, y dentro de cada uno de estos podemos a su vez hacer una clasificación. Por ejemplo, las rejas pueden ser rejas de frente, cerramientos perimetrales, barandas de balcón o de terraza, rejas para ventana, y tener distintas formas, ser rectas, ser curvadas. Por ejemplo, en Rosario, en algunos momentos los periódicos locales se quejaban de que las propiedades trataban de ganar espacio con rejas bombé que ponían en peligro la integridad de los peatones que pasaban sin estar atentos, ¿no? En un primer momento se importaban de Europa este tipo de cosas. Fundamentalmente, nosotros podemos hablar de 4 orígenes: de origen inglés, fundamentalmente de Escocia, de Francia, de la zona de Valdosne. Las de Escocia, la principal fundición era la fundición Sarracen, Glasgow, Escocia, y en algunos países de América, acá no tanto, por ejemplo, en Rosario, el liceo, lo que era el liceo de señorita, tiene unas rejas que son alemanas, que abunda mucho en los cementerios del norte de América del Sur, Colombia, Venezuela, pero aquí no lo he visto mucho en los cementerios, sí he visto en rejas perimetrales. Bueno, esta que tenemos acá es escocesa, es McFarlane, y es el ingreso, las puertas de ingreso y las rejas de la entrada principal al Parque General San Martín de Mendoza. Esta también, McFarlane, es de Buenos Aires. Ese es el Palacio de las Aguas de Buenos Aires, que es un gran tanque, todo con revestimiento como si fuera un palacio, todo con mayólica de colores, donde, entre otras cosas, están los escudos de las distintas provincias del país, está el escudo de la ciudad de Rosario, etcétera, ¿no? Pero es un tanque para almacenar el agua. Bueno, esto es de Buenos Aires, es francés, Valdosne, es una fuente. También es Valdosne, mucho más chica, pero la que tenemos acá en el Parque Urquiza.
y más chiquitita todavía la que está frente al Museo de la Ciudad, en el Parque Independencia. Bueno, esto también es baldosne, y es de la Casa Rosada. Es un jarrón artístico, o sea, la gran ventaja de la fundición en su momento es que popularizó, bajó mucho el costo, o sea, para poder tener un jarrón como en un palacio o en una casa particular, un escultor tenía que, para hacerlo en mármol, tenía que trabajar un largo tiempo y hacerlo, y tenía un costo. Haciendo uno, obteniendo un molde de esa pieza que él había hecho y colándola con hierro fundido, se podía, a partir de una pieza, hacer cientos. Y entonces eso permitía generalizar su uso, ¿no? Lo mismo con las estatuas. Bueno, este es uno de las luminarias que rodean el Teatro Colón de Buenos Aires, también es francesa, de baldosne. Esto es de Montevideo, es, en última instancia, lo podríamos considerarlo como una especie de fuente. Es un bebedero de origen inglés. Esto es de McFarlane. Esta es la reja alemana que tiene lo que era el Liceo de Señorita. Es de la empresa Puls, de Tempel, no sé cómo se pronunciará en alemán, Tempelhof, que es un barrio de Berlín. Bueno, esto es lo que se conoce con el nombre de guardacantones en ciudades. Puesto nosotros no tenemos nada similar acá. El de la izquierda es de Cádiz y el de la derecha es de La Habana. Bueno, estas son las marquesinas de la entrada principal del Teatro Colón, que son de Zamboni, que es una fundición muy grande de Buenos Aires. Bueno, esto también es de Buenos Aires, de una iglesia de Buenos Aires, y son de Bacena, también la fundición, esta sí, la más grande de Buenos Aires, que suministraba material a todo el país. Acá este es el Museo Nacional de Historia, y está fundida otra fundición importante de Buenos Aires, que era González y compañía, Museo Histórico Nacional, ¿no? Bueno, otra fundición importante de Buenos Aires, Schwarz, que estaba en la zona de la Boca, en Casa Amarilla. Adelante. Bueno, acá tenemos, esta es una serie de fundiciones ya de Rosario, Falco, Mayor, Righetti, la Fundición Rosario, que era la que empezó siendo de Stoddard y después fue de Mr. Ross, Rebor, Reinaudi, Falco y Grande, que después pasó a ser Falco, Repeto, María y Sforza, que a los pocos años pasó a ser Repeto y Sforza, que llenó de las columnas de iluminación que tenemos nosotros acá en Rosario. También la fundición francesa de Petetín, Rayo y compañía. En Rosario, tanto en el Hospital de Caridad como en algunas casas particulares, aparecen de Bacena de Buenos Aires, de J. Tarda de Buenos Aires, también, en un caso, y bueno, en un caso aparece Zanini, pero Zanini es la continuación de Righetti.
Cuando murió Righetti, el heredero natural era su yerno, fue su yerno Zanini, pero fue por poco tiempo. La Fundición Serna de Santa Fe también en un caso, lo hemos encontrado acá. Bueno, en un trabajo que yo hice hace un tiempo, hace unos años, había determinado los porcentajes de lo que se encontraba, pero en realidad esto no es muy válido, porque, y estos 28 de indeterminados son los que no se distinguía, no tenía nombre de fabricante. Pero como estamos comparando épocas distintas, las fundiciones más antiguas, como pueden ser de Ross, Falco y Grande, Rosario, que no podemos comparar los que ya son de pleno siglo XX, como puede ser Repetto y Sosa o China, con que funcionaron durante algunas décadas del siglo XIX. O sea, adelante. Bueno, acá tenemos un distinto ejemplo de distinta procedencia, o sea, son todas de Rosario, de distintas formas y distintos tipos de fundiciones, pero columnas que en general capacidad que tiene al momento de inercia de la sección anular, de las columnas huecas, cilíndricas, pero eso no quita que haya algunas, como esta primera que está acá, que sean más panzonas, más... Adelante. Las rejas de ventana, las más características, las de las casas italianizantes de principio de siglo, lo que se acostumbra a llamar en la jerga, se acostumbran llamar rejas cajón, muchas tienen, como las que vemos en la primer fila, las tres de la línea superior, que tienen ventanas más pequeñas que se pueden abrir, qué sé yo, para noviar desde adentro desde la casa las chicas a principio de siglo, o para atender a proveedores, qué sé yo, para no tener que estar, que cada vez quedan menos, ¿no? De esas. Esto es en el Parque Urquiza, el mástil de la bandera, tiene el escudo de la Argentina y el escudo de Rosario. No dice el fabricante, lo más probable por la antigüedad que tiene es de la época de la estación del ferrocarril oeste santafesino, así que lo más probable es que sea importado, ¿no? Bueno, y el otro tipo especialmente en lo que hace a rejas fundidas, es de origen a principios de siglo, en la época del Art Nouveau, las rejas de origen catalán, que debía importarlas Juan Canals, que no tengo identificado cuál puede ser la fundición de origen, ¿no? Pero seguramente son catalanas, porque están las mismas rejas en Rosario y uno las ve en Barcelona. Adelante. El escudo de Santa Fe, yo dije Rosario, ¿no? De la provincia. Adelante. Bueno, en Rosario tenemos esta, que es una reja de cierre con las columnas. Está en la calle Oroño, llegando a Salta, y es la única construcción que sobrevive de lo que era la destilería Germania, que estuvo ubicada ahí en la esquina de Salta y Oroño, que todavía queda, no sé hasta cuándo, la torre de la destilería. Sí, acá me corrigen, es lo que se conoció como destilería Giacometto Licorería. Bueno, rejas fundidas de McFarlane, de distintas, muy común en las casas, en lo que queda de las casas del principio de siglo. Estas columnas están fíjense, columna y soporte, o sea, la parte vertical sería columna y aquí actúa como viga,
es lo que sostiene esta galería que cubría en la originaria estación del Ferrocarril Central Argentino, en la costa, ¿no? En el famoso Galpón 8. Adelante. Y en la actual estación Rosario Central tenemos el equivalente a esa, que forma el techo, que sostiene el techo de la estación Rosario Central y que están fundidas por la Fundición Rosario de Rodrigo Malcolm Ross. Adelante. Bueno, acá tenemos el reloj de la Plaza Bélgica, que es fabricado por la fábrica que teníamos acá en Rosario de relojes, que es la que está por desaparecer ahora el edificio con las campanitas y el reloj de la calle 3 de febrero o 9 de julio, no sé exactamente cuál de las dos. Bueno, y a ver, adelante. Bueno, esto que obviamente la han copiado de la que tenemos acá en Rosario, en Villa Constitución. Hay en un parque, hay un mástil de la bandera hecho por Repetto y Sforza, tomando como modelo y como ejemplo el que tenemos acá en el Parque Urquiza. Fíjense que tiene de un lado el escudo argentino, del otro el de la provincia. Bueno, en una época en que no estaba tan centralizada la cosa en Buenos Aires, sino que la industria de Rosario podía utilizarse en el interior. Acá vemos Righetti, por ejemplo, hay el primer edificio considerado antisísmico de Mendoza, tiene columnas de Righetti, de Rosario, y la plaza, esto que vemos acá, es la Casa de Gobierno de Tucumán, la Plaza Central de Tucumán al frente, y la columna de alumbrado es Righetti de Rosario. Adelante. Bueno, esto ya no existe más, era la casa de los angelitos, que llamábamos algunos, otros que llamaban de los angelitos diabólicos, en la calle San Martín, ya está demolido, y un ejemplo de una reja forjada. Esta no es fundición, esto es todo fleje de hierro forjado. Bueno, aquí hay una que es también con elementos fundidos, pero con perfiles forjados, hechos con barra y con planchuelas. Adelante, otro tipo. Los buzones, en general, este es un buzón que ya no está más. Estaba por Avenida Pellegrini, más o menos por la zona donde está el ECA, la Facultad Católica, y que tenía los carteles todavía de la época en que era director de correos Carles, y que además tenía, como tienen otros, un cartelito de Chayne y compañía. Chayne y compañía nunca fabricó los buzones, pero se ve que lo contrataron para reparar algunos. Por eso tiene el cartelito no marcado, aparte del nombre de la fundición, BAST de Buenos Aires, originaria del buzón, tiene el de China también. Adelante. Bueno, las rejas de la aduana, del correo, son el Correo Central, también tiene unas rejas de Thiers fabricadas aquí en Rosario,
Bueno, esto es una vieja escuela. A partir de los años de la segunda década del siglo XX, pero ya a partir de 1920 ya no sé, parece que el gusto de la gente volvió a cambiar y ya, por ejemplo, antes yo he encontrado construcciones, por ejemplo, un negocio de Junín y Avenida Alberdi tiene, porque se han rebajado las paredes para ponerle vidrieras, ya hace años, ¿no? Y entonces se puede ver que la estructura del edificio tiene las columnas portantes dentro de la mampostería de perfiles doble T. Pero en el centro del negocio, entrando por la esquina, por la entrada de la esquina, hay una columna de fundición, de hierro fundido, de adorno. O sea, se hacía en la parte estructural del edificio, no visible, se hacía con perfiles. Pero la columna central, visible, se hacía de fundición. Eso a principios del siglo, a fines del siglo XIX, principios del XX. Ahora, el edificio que está en San Luis y La Prida, el edificio Anchorena, que es una cadena de edificios de renta hecha en varias ciudades del país por la sucesión Anchorena, tiene columnas de Zanini, pero la marca Zanini está en la columna de fundición, pero la fundición no se ve, no se veía originariamente, porque se había terminado estucándola. El estuco es una mezcla de yeso con pequeño agregado de material cementicio y resina, de modo de que se podía aplicar en caliente y dejaba un recubrimiento liso que no permitía ver que la columna era de fundición, sino parecía que fuera de material. Por supuesto, como era principalmente yeso, con el tiempo, si se golpeaba, se cachaba, se saltaba el estuco, y entonces en los negocios, una cedería que había ahí, le habían eliminado totalmente el estuco alrededor y se podía ver cómo era la columna. En otros lados he visto que la columna se recubría de ladrillos, se le hacía una caja de ladrillo alrededor para que no se viera que la fundición, o sea que indudablemente había cambiado totalmente el gusto de la gente y ya no le gustaba que se viera que fuera. Y por ejemplo, a partir del 20, la columna se usa solo en la construcción de edificios públicos del tipo de las escuelas, para los patios, para los corredores, etcétera, para abaratar el costo, pero ya no. Bueno, faroles. Bueno, esto también son otros elementos de fundición. Puede ser fundición de hierro, puede ser en algunos casos de bronce. Estos son los puntos fijos de nivelación de la ciudad, ya sea del Ministerio de Obras Públicas, de Obras Sanitarias, del Instituto Geográfico Militar. Esto está en el Parque Independencia, en la vía pública, en la calle, en una de las calles interiores. Esto se usa cuando hay que hacer una construcción, o se usaba, porque hoy en día con un GPS, un topógrafo puede ubicarse perfectamente a qué nivel tiene que construir algo o hacer algún trabajo en la calle, si tiene que hacer una zanja o qué sé yo, pero en una época siempre había que referirse a la línea de nivelación municipal. Adelante. Bueno, esto también es lo mismo, pero es la nivelación
municipal de Rosario, que esto se hizo a fines del siglo XIX, principio del XX. O sea, solamente se encuentra en edificios que provienen de los últimos años del siglo XIX o del pero muy primeros años del siglo XX. Por ejemplo, lo encontramos en el arco de entrada al Tiro Suizo, lo encontramos en el Palacio Municipal, esquina, lo encontramos en el ingreso al Cementerio del Salvador y lo encontramos en el Buen Pastor y no muchos más lugares de eso. Cada vez van quedando menos. Adelante. Bueno, campanitas, esta para poner algo de China. Esto se usaba en las casas de las afueras, por ejemplo, esto es de Fisherton, se usaba como timbre, para llamar. Adelante. Bueno, estos son los maraí que se usaban en el puerto para los barcos. El de la derecha es el original, que fundido en Bélgica, que pusieron la empresa constructora del Puerto Rosario cuando se inauguró a principios de siglo, y mejor dicho, y los dos de arriba corresponden al belga. Y este de abajo es uno que hay en la parte nueva, que se repuso, uno faltante, y está hecho por Repetis Forza, fundido en dos partes. Adelante. Bueno, acá podemos ver de nuevo marquesina, luminarias, etcétera. Esto es del Auditorio Fundación. Adelante. Bueno, esta es una casa particular, un negocio de anticuario, pero que tiene farolito, marquesina, las ventanas están subdivididas, esto no sé de dónde lo han sacado o dónde lo han obtenido, en una época en que no se usaban paños mucho más chicos de vidrio, de modo de que adelante. Bueno, las rejas de adorno de la época del Art Nouveau. Adelante. Cerramientos interiores, adelante. Acá podemos ver, este es el puente de ingreso a la estación Rosario Central por Avenida Belgrano, ahí ya es Welry, y está hecha de fundición, estos paneles, y con las letras que indican el nombre del ferrocarril. Adelante. Bueno, esta es la fuente del Parque Urquiza, también de Baldosne. Adelante. Lo que se llama guardavecinos, que eran ya sea forjados de chapa, o en Buenos Aires alcancé a ver algunas de fundición, pero en general no se usaba tanto las de fundición, o no han durado tanto las de fundición, porque como son más rígidas, un golpe fuerte les quiebra partes, etc. Adelante. Bueno, estas las mamparas que tenía la asistencia pública, ahí el Palacio Canals, que no tenía originariamente el Palacio Canal, ni las tiene ahora en la versión que han hecho queriendo volver a lo anterior actualmente, y no se sabe qué fin. Esto era de Righetti también, si no me equivoco. Adelante. La misión del marinero está hecha también de perfiles de acero y chapa acanalada también de acero, y fue la primera iglesia evangélica que tuvimos en Rosario. Después, cuando se hizo
de material, esto fue a un pueblo del interior y después volvió y ahora es la misión del marinero. Bueno, esto tampoco está más, esto es que se veía en un techo de por ahí por la zona llegando a Oroño, por Tucumán o Catamarca, en una terraza, otro elemento metálico de construcción, adelante. Marquesina, esta ya no existe, esta todavía está, en Oroño, con faroles, con vídeos de colores, etcétera. Adelante. Las barandas de escalera, otro uso de metal, adelante. Los respiraderos, estos respiraderos, estos son fundidos, esto es una chapa, un fleje forjado, plegado, cerrando con un adorno, y Viscardi, lo mismo que Fitzpatrick, eran dos empresas de Rosario que hacían instalaciones sanitarias de casas, entonces que también tenían que tener respiradero. Y otro, CG, compañía de gas, era la compañía de gas que estaba en Córdoba y Primero de Mayo, la fábrica de gas de Rosario, antes de que hubiera gas natural y hubiera instalación de gas domiciliario, ¿no? El gas domiciliario se elaboraba a partir de la destilación de la hulla, del carbón mineral, y se repartía domiciliariamente por cañerías en una zona limitada del centro. Adelante. Otra de las aplicaciones que también podían ser inglés esta es de McFarlane, esta también no es McFarlane, pero también es de una fundición escocesa, y esta de aquí abajo es francesa, esta es del Hospital Italiano, Garibaldi. Bueno, y esta otra de acá, que se ve poco, pero esta es nacional. Adelante. Son los caños de desagüe, caños sanitarios. Bueno, adelante. Bueno, los ingresos de hombre, las tapas de hombre de la vía pública, esto es de telégrafo, de correo y telégrafo, son las líneas del teléfono en la zona del correo central, ¿no? Que tienen la estructura, esto se lo acostumbra denominar en Buenos Aires las tapas de madera. En realidad no son de madera, son metálicas, de fundición, pero las nervaduras son metálicas. Cada uno de los gajos son de madera, eran de madera. Adelante. Bueno, una fundición. Esta la puse porque para hacer ver cómo en ciertas construcciones que realizadas antes de la nivelación de la zona, la ciudad, a fines del siglo XIX, al sobrelevarse el terreno actual de la construcción, para adaptarla al nivel de la calle exterior, vemos que una buena parte de la columna ha quedado, unos 30 centímetros fácil, han quedado a nivel inferior. El piso original estaba en esa posición. Bueno, no sé si hay alguna otra. Sí, bueno, distintas tapas de boca de tormenta. Estos son los ingresos de paso de hombre para los sistemas de cloaca, los sistemas cloacales primitivos de la ciudad.
Bueno, distintas construcciones de chapa metálica, ya sea galpones del puerto y construcciones particulares, o de ferrocarril o de distintos barrios. Adelante. Bueno, y para mostrar también algo que no es metal, sino no es acero, sino es metal no ferroso, acá podemos ver otras cosas ya bien entrado el siglo XX, por ejemplo, por un lado las persianas enrollables de las vidrieras de los negocios del centro, y estos toldos que también tienen partes metálicas hechas en bronce o latón por China y compañía de Rosario. Adelante. Bueno, las tapas de las luces, mejor dicho, de las luces de la compañía eléctrica de Rosario, los tapones, donde entraban los cables. Esto también lo puse porque es histórico, queda un par de estas cosas en edificios de la ciudad, y Aguas Corrientes Rosario con cosas traídas, las tapas de las bocas, estas eran las llaves que servían para abrir o cerrar el suministro de agua en una manzana o en una cuadra. Las tapas eran importadas de Londres. Adelante. Telégrafo nacional, también esto, y otro, pero esto ya es todo metálico. Adelante, no pasémoslo. Estos son dos distintos tipos metálicos de guardacantones, uno de China, el otro no tiene marca, pero es un tronco cónico, metálico, y este es otro elemento que se fabricaba de fundición, ya sea de China o ya de Repeto y Sforza, que eran esos planos inclinados que servían para que los vehículos entraran a los garajes. Esto se abre, queda una mitad inclinada a un nivel en la parte superior, y la parte que se abre también completa el plano inclinado, de modo de subir suavemente. Ya prácticamente quedan pocos porque están en desuso. Ahora se hace directamente, se rebaja el cordón. No sé si hay mucho más, pero bueno. Sí, acá hay otro guardacantón hecho en una pieza fundida artísticamente. Esto es en el ingreso a la administración del Puerto de Rosario, y esto que está acá está en el Parque Independencia, y eran los picos por donde salía originariamente en la primera instalación de agua del lago del Parque Independencia. Las dos salidas de aguas para llenar el lago eran estos, o sea, estas piezas que tienen un orificio en la parte superior, y de ahí salía el agua. Adelante. Bueno, la estación Rosario Norte, con columnas de acero, una estructura de acero superior. Adelante. Los pasajes sobreelevados para cruzar de un lado a otro de la estación, que también está ahí en Rosario Norte. La otra, tanques de agua metálicos, ménsulas para sostener techos. Esto dice Ferrocarril Central Argentino, de fundición. Adelante. Otro tanque de agua, de la estación Central Córdoba.
Adelante. Estos son hidrantes que está todavía, hay lugares donde se los ve, no creo que esté en uso en la red de agua de esto, ¿no? Servían para el suministro de agua a los barrios alejados de la ciudad. Estos hay en Alberdi, por Rondó, hay uno detrás en la esquina detrás, en el distrito norte de la ciudad de Rosario, en Villa de la Mujer de Chesortu, y este otro estaba en la esquina de Maipú y 27 de febrero. Pero de esto les decía que hay por Boulevard Rondó y en la zona norte, y en Fisherton hay en un par de lugares. Adelante. No creo que haya mucho. Y esto, que va a ser lo último que voy a mostrar, estos son en la época en que se usaba, estuvo de moda a principios de siglo, el uso de la imitación de cosas naturales, o sea, el estilo, se hacían inclusive casas con esto, en los parques se adornaban con esto que se llama estilo grutesco. Fíjense que esto aparenta ser ramas de planta, y hay hojas de distintos tipos. Esto hay una serie de, por ejemplo, en la plaza de Tucumán, donde yo mostré la columna de alumbrado de cosas, hay con el escudo de la provincia. En Tucumán, en Salta, también hay con el escudo de la provincia. En la plaza central de La Rioja también, y en Rosario había, que ahora está en el Museo de la Ciudad, con el escudo de la ciudad, todo fundido en el Arsenal de Guerra de Buenos Aires. Bueno, y con esto, gracias por la atención y quedo a disposición. Bueno, gracias, Adrián. Gracias por escuchar. Un montón de imágenes vimos hoy. No sé si hay algunas preguntas. Gastón, ¿tenés algunas preguntas identificadas durante la charla que yo no vi? Sí, bueno, estuvieron realizando algunas preguntas o algunas inquietudes. Por ejemplo, cuando Adrián mencionó las rejas de hierro forjado de la demolida Casa de los Angelitos, Andy se preguntaba cuál habrá sido el destino de esas rejas. Si en particular esa reja se sabe si fue colocado en algún otro lugar o directamente se perdió el destino. Mirá, de eso se le perdió totalmente el destino, no sé, porque eso fue una empresa constructora que demolió lo viejo y está construyendo ahora lo nuevo, y si lo han querido conservar por algún motivo, lo han conservado, pero al ser privado han hecho lo que quisieron con así como los adornos de mampostería que tenía esa casa, hay que suponer que se han perdido. Fíjate vos que no sabemos qué fin hicieron las aberturas y las rejas y las aberturas que tenía la asistencia pública, o sea, y es una obra municipal, menos podemos saber qué fin tuvieron esto que es todo particular, ¿no? Perdón, no sé si puedo hablar. Sí. Sí, Ana, claro. Pregunta Diego Poncio, hace dos preguntas muy interesantes. Primero, si hay alguna declaratoria
de estas rejas de hierro, así como patrimonio, al menos municipal, y segundo, si hay una catalogación. Y lamentablemente tengo que decirte, Diego, que no. Y te voy a contar dos experiencias desde Basta de Demoliciones. En los 10 años que tiene Basta de Demoliciones, primero, peleamos por todas las rejas del Palacio Canals, cuando se hizo esa remodelación que realmente quedó un box, realmente quedó un galpón adentro, tenía, acompañando la escalera de Carrara, tenía 2 barandas de bronce, que alcancé a verlas, porque llevé cartas hasta el final, alcancé a verlas en la calle 1 de Mayo, donde hay una oficina que era provincial, y también le quitaron la famosa reja con vidrios ingleses, la mampara que mostró Adrián, y las rejas hermosísimas que tenía cada una de las aberturas y que no se sabe a dónde fueron. Y yo hablé personalmente, lo encaré, porque ya éramos 4 o 5, y después terminé yendo yo solita al arquitecto que estaba encargado de esa remodelación que le hicieron él y la ex segunda esposa de Wiener, y me contestó que eso parecía una mampara de baño, que no hubo respuesta. Y nuestra segunda experiencia fue pedir a la municipalidad, en realidad lo pedimos al consejo, que los buzones, en ese momento que todo el mundo se llevaba un buzón a su casa y lo robaba, fueran declarados patrimonio municipal. Hubo una absoluta apoyo desde parte del Consejo, pero faltó el ok del Ejecutivo. Por lo menos dejaron de robarlos. Esa es la experiencia. No hay catalogación del hierro, del metal, y no hay tampoco declaratoria. Eso es para empezar a pensar pequeñas cosas, porque a lo mejor no podemos evitar que se demuela, pero sí podemos saber a dónde van a parar. Creo que no es pedir mucho. Parece. No sé, Diego, si respondo a tu pregunta. No, sí, totalmente. Yo siempre lo sigo, yo soy de Corrientes Capital. Gracias. Y sí, yo por ahí me pregunto, últimamente estoy muy relacionado con el tema de patrimonio, una maestría, estaba haciendo una maestría en conservación del patrimonio, y siempre debatimos este debate de tema de la catalogización del patrimonio, que la verdad que cuesta mucho abarcarlo en las ciudades intermedias, y ni me quiero imaginar en las metrópolis como son Rosario y Buenos Aires, porque no solo tenemos el patrimonio arquitectónico, físico, constructivo, sino también todo lo que complementa a todo este tipo de construcción. Entonces, siempre me acuerdo que debatíamos, es necesario, es necesario, pero también hay que agarrar o entrar por la pata de la docencia de las facultades. O sea, el criterio que tenemos que tener como arquitectos a la hora de intervenir todos estos edificios que tienen una gran carga histórica. Entonces, a la hora de intervenir un edificio, me parece que hay que indagar en su historia, qué hubo ahí, cómo fue la evolución de ese edificio, qué intervención hubo a lo largo de la historia, es necesario volver a recuperar los originales o tuvo partes originales en las distintas intervenciones. O sea, hay que entrar por los dos lados, digamos, por las facultades y por las instituciones, digamos, pero cuesta gente que pueda llegar a hacer las catalogizaciones. Acá en Corrientes hubo, después les puedo pasar, tuvimos, aparte de que tuvimos grandes pérdidas, hace muy poco se abrió un McDonald's en una casa histórica de una familia, de la familia Danuso, pero era una arquitectura increíble, se perdieron todas las aberturas, o sea, tenía conservación estructural. Eso permite
en no poder hacer modificaciones estructuralmente en el edificio. Pero resulta que en la hora de operativizar todas estas normativas que supuestamente tenemos, no se las cumplen. Y inclusive el mismo municipio avala estas construcciones. Entonces como que cuesta, digamos, uno como que ya baja los brazos y ya no... porque se nos tiñen de antiguos, de que no queremos la modernización, que estamos en el atraso, y no es así. Me parece que cada vez que se pierde el patrimonio estamos más en el horno, como identificación como ciudad, pero bueno, sí, no, nunca hay que bajar los brazos, pero bueno. Bueno, hay otra preguntita acá. ¿Cómo podríamos saber? Laura Jiménez pregunta, ¿cómo podríamos saber la fundición que hizo las rejas del interior del Museo Esteves, en especial la del patio español? La casona reconstruida en el último cuarto del siglo XIX. Adrián, o Rubén a lo mejor sepan, o a Anita. Mirá, eso hay que... La gente del Museo Esteves tiene que ver qué puede averiguar en cuanto a la historia porque si la reja no tiene el nombre, que normalmente las rejas interiores no tienen el nombre, pues era una reja a la calle, por ahí la fundición le ponía una chapita con el nombre de la fundición para que todo el que pasara y lo viera, si le gustaba, se enterara quién lo había hecho. Pero las cosas que son interiores no tienen la declaración de autor. Y no sé, me hablan, la fundición esta que dijiste vos viste que hay... Todo depende de la época en que se puso. Si es de la época de Gervino Ocampo, es de Gervino Suárez, es ya siglo XX. O sea, podrían haber sido tranquilamente Rosario. Ahora, si es anterior, si es, qué sé yo, de 1880, cuando se alcanzaron a poner, ese patio se alcanzó a hacer así en la época de reformaron la casa, modernizaron la casa, podría ser de Buenos Aires, pero varias. Perdón, ¿puedo preguntarte, Laura? ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches. Sí. Sí, Laura. Gracias, gracias. Vos dijiste que eran de Zamboni, Laura, cuando hablaste conmigo. No, yo lo que había buscado y había visto, bueno, como fundiciones de Rosario me salían China, y si no me salía Zamboni, pero bueno, tiene que ver más con Buenos Aires, Zamboni. Bueno, Buenos Aires. desde ya quiero aprovechar para agradecer toda la información que ha pasado el disertante, excelente. Y un poco, bueno, la pregunta era esto: si bien la casa fue remodelada por Gervino Suárez, data del 1800, por lo tanto, yo imagino que el tipo de reja, que son los balcones internos de la planta alta que dan al patio español, tienen que datar de esa época. La remodelación tuvo más que ver con un primer patio que fue techado y que fue colocado un gran lucernario. Pero la herrería tiene que ver, me imagino, más con el 1800 que con el siglo XX. Por lo tanto, pienso que hay una cosa que me gustó que vi en la lista, que hablaban de una fundición mayor. Coincidentemente, Firma, la esposa de Esteves, era Firma mayor. Era la hija del dueño de la fundición. Entonces, es posible que... claro. Que ha tenido mucho que ver si tenían que... Exacto. Si lo hizo Esteves, así que bueno, seguro que lo trabajaron en la fundición. Seguramente. Bueno, le agradezco muchísimo. No quiero robar el tiempo para otros que quieran preguntar. Muy atento. Muchas gracias. Chao. Bueno, gente, gracias por la visita. Estamos ya cerrando porque se nos ha extendido un montón con tanta información.
Vamos a organizar otra charla y en la próxima nos queda la parte de las fundiciones, que es material que había preparado el ingeniero Ricatuso, así que ya les vamos a ir avisando para cuando nos encontramos de nuevo. Les agradecemos esto. Anita, ¿querés saludar? Sí, yo quiero agradecer infinitamente al disertante, a Adrián, al próximo disertante, que es Rubén, y fundamentalmente a Guillermo Páez, que ha coordinado todo esto junto con Ariana, y es nuestra primera experiencia virtual, porque nosotros íbamos en grupo, a veces en micro, íbamos a recorrer, hacíamos disertaciones en el Museo Esteves, gentilmente cedido por Analía, en la COAD, que es el sindicato del universitario, pero de pronto entramos en esta experiencia que para nosotros es absolutamente nueva, así que vuelvo a agradecer al disertante, a los disertantes y a Guillermo Páez, que realmente es la persona que armó todo esto con la ayuda de Ariana, que es alguien muy, muy joven y que está en todo el mundo de la institución. Y quería comentar, las coaliciones, y con esto termino, cumple 10 años ahora en octubre, y hubo gente que nos dijo que era una página inútil, porque claro, la palabra basta tiene a que uno dice, basta, paremos y acá no demuelen y se van todos a cualquier lugar. No, realmente es una expresión de deseo aspiracional, el basta. Nosotros bregamos por políticas de resguardo. No podemos realmente evitarlas, entre otras cosas porque vivimos en un mundo donde existe la propiedad privada. Pero podemos sí mostrar el rico patrimonio, porque no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Gracias por estar esta noche con nosotros. Ana, una cosa, acá leo que llegó un mensaje de un chat de Diego Poncio que dice, ¿hay algún tipo de catálogo patrimonial que yo conozca? No. Y le contesté recién, no. Sí, Anita le contestó que no había nada. No. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Gastón también, que se ha incorporado al equipo así a presión. Sí. Y nos acompañó acá. Gracias, sí. Gastón se ocupó de los chats. Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Ya nos vemos en la próxima. Nos vemos. Dale, un abrazo a todos. Gracias.